Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les doy la bienvenida a su clase en línea, en donde hablaremos de un tema muy particular. Me refiero a la ciencia política, que estudia la teoría y la práctica de la actividad de los grupos sociales en una comunidad. En palabras de Weber, este indica la dirección o la influencia sobre la trayectoria de una entidad política. Les doy la bienvenida a esta sesión. Soy Miss Mati, profesora de la asignatura de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores, y me da mucho gusto compartir esta sesión con todos ustedes porque vamos a aprender un poquito más sobre la política moderna. Una frase de Montesquieu nos dice: no existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencia de justicia. Sin más preámbulos, damos inicio a esta sesión. El análisis que realiza el politólogo tiene grandes repercusiones en la sociedad porque con su visión puede ayudar a cambiar las acciones políticas poco benéficas. Considéralo como el lente ampliado o la lupa que indica dónde y cómo implantar estrategias exitosas que impulsen un país, una comunidad, incluso una región hacia el desarrollo. Las teorías importantes para comprender esta disciplina son positivismo, conductismo, teoría sistémica, hermenéutica, política comparada. Entre los métodos utilizados podemos mencionar el comparativo y el histórico. Puedes observar a sus principales exponentes en la siguiente galería de imágenes. Te voy a compartir la pantalla. Tenemos a Thomas Hobbes, Max Weber, Carlos Marx, Nicolás Maquiavelo, Charles-Louis de Secondat, señor de Brett y barón de Montesquieu, y Federico Engels. Ahora vamos a conocer un poco más acerca del pensamiento político de algunos personajes. Esta portada representa la libertad guiando al pueblo. Es un cuadro pintado por Eugène Delacroix en 1830 y conservado en el Museo del Louvre de París, y uno de los más famosos de la historia. El lienzo simboliza la Revolución de 1830 del día 28 de julio, mostrando una escena en la que el pueblo de París se levanta en armas contra el rey Carlos X de Francia. Este último había suprimido el Parlamento por decreto y tenía la intención de restringir la libertad de prensa. Veamos. Karl Heinrich Marx nació en Treveris, Renania, el 5 de mayo de 1818 y falleció en Londres el 14 de marzo de 1883. Es hijo de judíos conversos, fue bautizado, contemporáneo de Napoleón III, Richard Wagner, Alejandro II de Rusia, Fyodor Dostoyevsky, Pierre-Auguste Renaud y Federico Nietzsche. Los míseros salarios de los obreros, que en muchos casos no cubrían las necesidades de la simple subsistencia y los adelantos técnicos, se introducían en la producción, menos obreros se necesitaban y más miseria había. Esta situación llevó a Marx a determinar la existencia de dos clases básicas y contrapuestas en la sociedad: la burguesía propietaria de los medios de producción
y el proletariado que solo poseía su fuerza como herramienta de trabajo. Marx llegó a tres conclusiones fundamentales. Primero, la relación entre el trabajo y el valor de cambio de los bienes que se producen y consumen en la sociedad, cosa que lo lleva a formular su teoría del valor trabajo. Segunda, el concepto de plusvalía que surge de la relación del salario que se paga al obrero y el valor trabajo por este efectuado. Tercero, la lucha de clases que se produce en el seno de una sociedad determinada por las relaciones de producción. Tenemos a Mijaíl Bakunin. Mijaíl Alexandrovich Bakunin, Priamujino, Rusia, 1814, Berna, 1876, teórico político y agitador revolucionario anarquista ruso. Hijo de un terrateniente de tierra de ideas liberales, estudió en la Escuela de Artillería de San Petersburgo. Lo primero que sorprende al estudiar la figura de Bakunin es que un hombre que vivió tan entregado a la acción revolucionaria que jamás tuvo tiempo de terminar un libro, todos sus volúmenes son compilaciones de cartas y textos ocasionales, muchos de ellos escritos en la cárcel. Pasa a ser el principal teórico de algo, solo si consideramos que para la anarquía lo que cuenta es la práctica, que no la teoría, el enigma queda explicado. Apasionado de las sociedades clandestinas y radicales, bien en las barricadas, bien apoyándolas de una u otra manera, Bakunin participó en todas las insurrecciones de las que tuvo noticia, que no fueron pocas, teniendo en cuenta que la época que le tocó vivir fue la de las grandes revoluciones. Ginebra, Suiza, el 28 de junio de 1712, Armenonville, Francia, el 2 de julio de 1778, escritor y filósofo suizo, huérfano de madre, abandonado por su padre a los 10 años, adoptado y luego rechazado por la señora de Warren, Jean-Jacques Rousseau, sufrió mucho por su situación familiar, su soledad y la incomprensión de su entorno. Rousseau plasma su ideología política en discurso sobre el origen de la desigualdad. Emilio, el contrato social y confesiones, entre otras muchas obras. Según Rousseau, la sociedad es profundamente injusta y hace perverso al hombre que por naturaleza es bueno. Es el mito del buen salvaje. Para Rousseau, la sociedad ha perdido la libertad y hace que la pierda el hombre que vive en ella, debido a la existencia de la división del trabajo y de la propiedad privada que provocan el dominio del hombre por el hombre. Charles-Louis de Saucon, señor de Brett y barón de Montesquieu, 18 de enero de 1689, 10 de febrero de 1755. Fue un cronista y pensador político francés que vivió en la llamada Ilustración. Es uno de los filósofos ensayistas ilustrados más relevantes, en especial por la articulación de la teoría de la separación de poderes, que se da por descontado en los debates modernos sobre los gobiernos y ha sido implementado en muchas constituciones a lo largo del mundo. Montesquieu llegó a la conclusión de que cualquier régimen político, si quiere evitar caer en el despotismo y la tiranía, debe organizarse con una clara separación de poderes. El poder legislativo, encarnado en una asamblea de representantes del pueblo y cuya función es elaborar las leyes. El poder ejecutivo, que aplica esas leyes y reside en el soberano. Y el poder judicial, totalmente independiente, que castiga la infracción de la ley. El Estado es libre cuando el poder detiene al poder, por lo que propone la división de poderes entre el legislativo, ejecutivo y judicial. John Locke, Warrington, 29 de agosto de 1632, Oates, 28 de octubre de 1704. Fue un pensador inglés considerado el padre del empirismo y del liberalismo moderno, ideólogo de la Revolución Inglesa de 1688. El Estado, según Locke, para mí el Estado es una sociedad de hombres constituida únicamente con el fin de adquirir, conservar y mejorar sus propios intereses civiles.
Intereses civiles llamo a la vida, libertad, salud y prosperidad del cuerpo, y a la posesión de bienes externos tales como el dinero, tierra, casa, mobiliario y cosas semejantes. Locke, Carta sobre la Tolerancia, 1689. La sociedad, a través de su ordenamiento jurídico, tiene su razón de ser en el garantizar la vida, la libertad y la propiedad de los individuos. La sociedad nace del consentimiento, contrato social de los individuos que buscan proteger sus derechos naturales a la vida, a la libertad y a la propiedad. Thomas Hobbes, 5 de abril de 1588, 4 de diciembre de 1679. Fue un filósofo inglés cuya obra Leviatán estableció la fundación de la mayor parte de la filosofía política occidental. Es el teórico por excelencia del absolutismo político. Escribió Leviatán, un manual sobre la naturaleza humana y cómo se organiza la sociedad. Partiendo de la definición de hombre y de sus características, explica la aparición del derecho y de los distintos tipos de gobierno que son necesarios para la convivencia en la sociedad. El origen del Estado es el pacto que realizan todos los hombres entre sí, subordinándose desde ese momento a un gobernante, el cual procura por el bien de todos los súbditos y de él mismo. De esa forma se conforma la organización social. Cuando el hombre se da cuenta de que no puede seguir viviendo en un estado de guerra civil, surge la ley de naturaleza, que limita al hombre a no realizar ningún acto que atente contra su vida o la de los otros. Bodin, también llamado Bodino o Baudin o Bodinus, fue un pensador francés jurista, politólogo y economista, nacido en Angers, estudió en París y en Toulouse. Jean Bodin escribe y piensa en el contexto de las guerras de religión entre calvinistas y católicos en la Francia del siglo XVI. Estima que para que haya prosperidad es necesario que haya un poder fuerte que aúne los intereses contrapuestos que hay en la sociedad. Afirma que el origen de la autoridad está en el pacto que se da entre las diversas familias que componen las élites de una sociedad, que deberían ponerse de acuerdo en una persona o institución para que ejerza la autoridad y gobierne. Nicolás Maquiavelo, Florencia, 1469-1527. Escritor y estadista florentino, nacido en el seno de una familia noble empobrecida. Nicolás Maquiavelo vivió en Florencia en tiempos de Lorenzo y Pedro de Médicis. Se le considera el fundador ideológico del Estado moderno y se le ha llamado, no sin razón, el primer clásico moderno en asuntos militares. Si el interés de la patria exige traición o perjurio, se comete, pues, la grandeza de los crímenes borrará la vergüenza de haberlos cometido. Gracias por su participación. Como conclusión de este panorama general, es reconocer que la ciencia política indica dónde y cómo implantar estrategias exitosas que impulsen un país, una comunidad, una región hacia el desarrollo. Recuerden que las teorías importantes para comprender esta disciplina son positivismo, conductismo, teoría sistémica, hermenéutica y política comparada. Los principales exponentes en esta área son Thomas Hobbes, Max Weber, Carlos Marx, Nicolás Maquiavelo, Charles Louis II, Barón de Montesquieu y Federico Engels. En la historia de la política moderna logramos conocer las ideas marxistas, quien determina la existencia de dos clases básicas y contrapuestas en la sociedad: la burguesía propietaria de los medios de producción y el proletariado que solo poseía su fuerza como herramienta de trabajo. Logramos conocer que para la anarquía lo que cuenta es la práctica y no la teoría, representado por Mikhail Bakunin,
hombre entregado a la acción revolucionaria. También conocemos la ideología de Rousseau, que para él la sociedad es profundamente injusta y hace perverso al hombre que por naturaleza es bueno. Por otro lado, Montesquieu propone la división de poderes entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, que ha sido implementado en muchas constituciones a lo largo del mundo. John Locke, considerado el padre del empirismo y del liberalismo moderno, subraya que la sociedad, a través de su ordenamiento jurídico, tiene su razón de ser en el garantizar la vida, la libertad y la propiedad de los individuos. Thomas Hobbes es el teórico por excelencia del absolutismo político. Jean Bodin escribe y piensa en el contexto de las guerras de religión entre calvinistas y católicos. Finalmente, Maquiavelo es el fundador ideológico del Estado moderno, primer clásico en asuntos militares. Pues bien, hemos llegado a la parte final de esta sesión. Me dio mucho gusto compartir esta clase en línea con ustedes. Espero que hayamos aprendido un poquito sobre las ciencias políticas. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día. Hasta pronto. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Bye.